Bienvenidos a otra edición de Síntesis Definitiva. Invitamos a tomar 3 respiraciones profundas para aquietar el ruido mental. El programa que están por escuchar contiene intentos explícitos de usar el lenguaje para contar lo indecible. No se distraiga con el dedo que apunta a la luna. Permítase perderse mirando el horizonte. Pausar para contemplar su mundo interno, o lo que sea que lo contacte con lo absoluto. Bueno, aquí Tencho sonando una vez más en sus parlantes favoritos. Me acompaña un señor que me encontré en la calle. Dice ser profesor, licenciado en genética y responde al nombre de Porlon. ¿Cómo estás, Porlon? Muy bien, muy bien. Gran encuentro ese de la calle, ¿no? Nos llevó muy lejos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien acá, grabando el que puede ser el último capítulo de esta temporada. Así que con muchas ganas, porque de esto depende el funding millonario, ¿no? Para continuar esto. Acá empiezan a llover los dólares, Porlon. Por eso tuvimos que traer una invitada de lujo. Sí, el tema que nos compete hoy es la no dualidad. Un concepto que por su naturaleza se resiste a la definición, pero no por eso vamos a dejar de intentarlo. Así que nos acompaña para esta noble tarea una gran amiga, a quien yo describiría como yogi, dakini, licenciada en filosofía, instructora de yoga y practicante de tradiciones no duales, Mika Bharat. ¿Cómo estás, Mika? Estoy muy bien, bueno, gracias por la invitación. Yo acá estoy en las sierras de Córdoba, así que en un ambiente muy propicio para hablar de estas cosas. Y me gustó sobre todo la palabra que utilizaste, intentar, porque me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con intentar, con rodear, con generar algún acercamiento a esto que llamamos no dualidad, ¿no? Porque más que nada es algo que se experimenta y que quizás es muy difícil de decir. Totalmente. Al enfatizar el intentarlo, me viene esto pequeño que tengo anotado aquí, que dice que, no sé si habla de la iluminación, de la realización o de tocar estas cosas de las que hablamos, pero dice, no puede ser encontrada buscando, pero solo los buscadores la encuentran. Entonces, sabiendo que lo vamos a rodear, le vamos a dar un poco de vueltas, nos entretiene el ejercicio, el juego. Un poco al nombrar es complicado, ¿no? Si es algo que se vivencia, probablemente la palabra no lo alcance, pero le pase cerca. Sí, estoy de acuerdo que la palabra le pasa cerca, sobre todo la poesía le pasa más cerca que cualquier tipo de razonamiento así fundamentado. La poesía es la única verdad, decía Cerati. Iba a decir exactamente eso, porque acá somos bastante partidarios de la visión Cerati de la vida, ¿eh? Me gusta Cerati. Yo soy más espinetosa, pero bueno, tienen muchos puntos de contacto Cerati y Spinetta. De distinto modo, pero creo que apuntan a lo mismo. Ya que hablamos de apuntar la luna, bueno, ellos creo que también estaban apuntando a algo así, más metafísico en sus letras. Claro, y bueno, las letras y en las canciones hay música también, ¿no? Pero en la poesía es curioso porque hay un intento de usar el lenguaje mismo. Es a través del lenguaje que se busca tocar esto más allá del lenguaje. Entonces, sí, el tema del lenguaje, que es algo que Tenchu hablamos varias veces ya, es como que hay algo en el lenguaje que limita, porque justamente tiende a analizar y a dividir, y en ese sentido lo no dual no se puede nombrar. Cuando uno necesita, es como que a la hora de poder comunicarse con un otro por medio de la palabra, se incurre en una suerte de ilusión necesaria de la separación, la ilusión de la separación. Sí, de hecho está bueno lo de ilusión necesaria, ¿no? Porque bueno, es algo que habla mucho, sobre todo la filosofía más de raíz hinduista, ¿no? Como el Advaita Vedanta, esto de Maya, o el velo de Maya de la ilusión, como esto de que todo lo que aparece y desaparece o se presenta en los sentidos
es ilusorio, ¿no? Es el peso de la realidad, digamos. La realidad no es lo que aparece en los sentidos o a través de los sentidos. Y en ese sentido, valga la redundancia, el lenguaje formaría parte de esa ilusión, de esa malla, ¿no? De esa red que nos engaña y que nos seduce. Digo, eso respecto de la filosofía de raíz hinduista, pero cuando nos acercamos por ahí más al Tantra, el Tantra ya no habla de ilusión, ¿sí? Porque en realidad los sentidos sí son de fiar, en realidad es a través de los sentidos como conocemos, y los sentidos y el cuerpo, por sobre todas las cosas, el cuerpo como soporte de los sentidos, es un portal hacia la no dualidad. Entonces, lejos de ser una ilusión, es una posibilidad. Esto, me gusta la palabra cuerpo como un portal hacia esa unidad. Es interesante eso, porque es como que tienen caminos distintos para llegar a lo mismo, ¿no? Un poco lo que está sugiriendo. Uno, no sé si negando el cuerpo, pero considerándolo ilusorio, fantasioso, engañoso. Y el otro tal vez queriendo atravesarlo, como encontrando en el cuerpo así el portal, la semilla de la verdad, el acceso a... Sí, es interesante esto del cuerpo, bueno, y es algo que a mí me atraviesa, me fascina y me es algo también muy misterioso. Volviendo al Tantra, se dice que el Tantra es la tradición más madre, por decirlo de alguna manera, del resto de las tradiciones de lo que hoy se conoce como India. Y el Tantra funcionó, digamos, en una sociedad matriarcal, donde había como una especie de cierto, lo que podemos hacer una analogía hoy como culto a la Pachamama. Ahí el cuerpo tenía un lugar muy preciado, digamos, ¿no? Como el cuerpo vinculado a la tierra, el cuerpo vinculado a la fertilidad, el cuerpo vinculado a la abundancia y el cuerpo vinculado a lo ritual, a lo místico y a lo religioso. Entonces, en ese sentido, ahí es, claro, es con el cuerpo. El Tantra es con el cuerpo, no es dejando el cuerpo de lado o poniéndolo en un lugar de subestimación, que ya sabemos por dónde viene toda esa historia. Está bueno esto que decís, porque poner al cuerpo como algo diferente, como algo separado, como algo ilusorio, es pensamiento dual también, ¿no? Es decir, no, lo real es esto y esto no. Entonces como que ya hay una separación en eso mismo. Una de las no dualidades que mencionabas vos en algunas conversaciones es la no dualidad cuerpo-mente. En lugar de hablar de un cuerpo, de una mente, se habla del cuerpo-mente, ¿no? Como quien habla del espacio-tiempo. Decía que esto sucede en sociedades matriarcales, ¿no? Con cierto culto a la Pachamama, a Gaia, a la tierra. Y el otro día tuve una reflexión de tipo emocional, pero vi una correlación entre la gente que dice ya fue el medio ambiente, que se cague, prendamos fuego todo, y gente que no tiene un cuidado o valorización por su propio cuerpo. Como que vi esa correlación, ¿entendés? Como que no cuida el cuerpo, no cuida tal vez la casa, no cuida el planeta Tierra. Como esa misma lineamiento. Entonces me hace sentido que alguien que hace culto a la Madre Tierra también valore al cuerpo dentro de su filosofía. De hecho, hay dos preguntas que son análogas y que me vienen como surgiendo así fuertemente este último tiempo, que es ¿cómo toco el cuerpo? Porlo, yo hago masajes, entre paréntesis, por si no lo sabía, entonces el tema del tocar y del sentido del tacto es algo que está como muy presente en mí. Y bueno, la pregunta de cómo toco el cuerpo se toca a su vez con cómo toco el mundo. En este sentido, ¿no? De, bueno, cómo habito mi cuerpo, tiene una relación directa al cómo habito el mundo. De alguna manera, al existir un límite
de percepción, por lo menos. O sea, vos tocás al mundo con el cuerpo. Pero es porque existe como ese pequeño límite de la piel que es como esa diferencia entre lo que es el mundo y lo que es el cuerpo. Que es muy propio de los seres vivos. Como una propiedad inherente de una separación del cosmos en su funcionamiento hacia esa máxima entropía, digamos. En ese ordenarse crea un límite. Y que a la vez ese límite te permite percibir cosas. Claro, límite y posibilidad, ¿no? Al mismo tiempo, porque podemos decir que en el campo de la experiencia, o al menos para estas tradiciones, cuando digo estas tradiciones, hablo del Tantra, hablo del Advaita Vedanta, hablo del Dzogchen, hay, digamos, distinción en el campo de la experiencia, pero no hay división. Es decir, hay una indivisibilidad, una continuidad en la que podemos distinguir. Es decir, yo me puedo distinguir de un árbol, pero no me puedo separar en realidad. Me viene si esta necesidad del ser vivo de plantear un límite para crear como un adentro y un afuera, es para fijar una perspectiva. Como que dice, bueno, yo me tengo que parar en algún lado, dice el ser vivo, dice, ¿no? El ser vivo. Me paro desde acá para poder percibir lo que está en otro lado. Como que necesita cerrar el yo para interactuar con el afuera de una manera más estable. Tal vez lo que explorarían algunas corrientes nodales es la no perspectiva. Puede ser, que venga por ahí también. Una percepción sin tomar referencia, sin pararse en un punto fijo. Ahora pregunto. En realidad, para las tradiciones no duales, la conciencia es eso que es una continuidad. Conciencia, le podemos llamar también silencio, le podemos llamar apertura, le podemos llamar lo absoluto. Y en esa continuidad, en esa indivisibilidad, es donde aparece el cuerpo y aparece la mente, ¿no? Entonces, sí hay una perspectiva, me parece. Es decir, yo no estoy en el cuerpo, sino que el cuerpo está en mí. Que tal vez esta ilusión de la separación o esta separación que existe, no me termina de quedar claro si depende de la escuela, la separación es una ilusión o la percibís pero no existe, pero que de alguna forma te ayuda a tomar conciencia de que sos una conciencia. No sé si me explico, pero el otro día lo estábamos charlando en estos términos, como partir de lo unificado, encontrarse con lo separado para volver a unirse, pero con la conciencia de que vos sos una conciencia, siendo consciente. Sí, para unir un poco lo que dicen, entiendo que lo absoluto, lo no dual, esta continuidad, está como de fondo, ¿no? Es el espacio, usando medio mal el término, donde toda la separación, la unidad es el espacio donde la separación sucede, una cosa así, como que la unidad y la no dualidad están de fondo, y arriba de eso se construye una dualidad más o menos ilusoria. Lo que tienen algunas creencias es que este jueguito de la dualidad es para que la no dualidad se conozca a sí misma. Esto de somos el universo conociendo a nosotros mismos, bueno, el universo como cuestión global, completamente abarcativa, y la individuación como un juego que hace para reconocerse, para hacerse consciente. Y también para constatar que es uno, porque si algo se separa y vuelve a unirse, como que ya el tema de la unidad no es una cosa teórica, lo verificó, lo experimentó de manera real. De alguna manera, esta ilusión de separación es necesaria, ¿no? Al menos para la 3D, para el campo este de la experiencia, en el que las apariencias justamente son ilusorias porque aparecen y también pueden desaparecer. En contraste con lo real, o la conciencia o lo absoluto, que no cambia. La conciencia es el ser es conciencia, el resto son apariciones. En las indagaciones sobre lo real, a las que he asistido con Vómica, con este grupo de practicantes un poco no dual,
hacían esta distinción interesante entre lo real y lo no real, y el planteo era un poco lo que vos decís, que lo real es lo que no empieza ni termina, de alguna manera. Todo lo que empieza y por ende termina, si querés ponerlo así, o todo lo que termina y por ende empieza, es parte del mundo aparente. Entonces en la búsqueda de lo real habría que buscar lo eterno, de alguna manera. Que para algunas comprensiones lo eterno debe ser inmutable. Sí, inmutable, inacible, indivisible, continuidad, todos esos adjetivos. Bueno, vos hablabas de un telón de fondo o algo así, es bastante acertada esa forma de ponerlo, ¿no? De hecho hay como un ejemplo que dice lo absoluto es justamente el telón donde se proyectan las películas, ¿no? Como ese mismo telón puede proyectar en sí mismo un montón de imágenes distintas, pero en sí mismo el telón no cambia. O un espejo que puede reflejar múltiples apariencias, pero en sí mismo no es tocado, no cambia por el hecho de tener la capacidad de reflejar un montón de cosas distintas. Me gusta el silencio también como metáfora del espejo en otro ángulo. Vieron que, en teoría, matemáticamente, el universo debería ser plano. Y a mí, y todas las imágenes que ustedes están trayendo son imágenes de objetos planos. No sé si se dieron cuenta o si es intencional o vamos por ese lado. Porque el espejo, o la hoja, o el telón. Y ahí está la no dualidad, ¿no? En ese plano. Y después lo que se supone que se genera, lo que nosotros, se supone nuestro cerebro interpreta, vamos a ponerlo así, es una proyección holográfica extruida de ese plano con X nivel de energía, ¿no? Me gusta a mí un viejo loco que se llama Corrado Malanga, que dice que la dualidad es una herramienta de nuestro cerebro para leer la realidad virtual, que es ese holograma proyectado de ese plano donde está lo absoluto, lo no dual, digamos. Y a mí me recierra. La separación como mecanismo de entender lo que sucede y poder predecir es súper funcional. Todo el pensamiento científico se basa un poco en complejizar la separación hasta identificar el comportamiento de cada átomo, digamos, como que busca perfeccionar la comprensión de la separación. Lo que me interesa para movernos un poco de este plano que es muy abstracto, muy teórico, es cómo, porque aceptamos que la ilusión esta es necesaria. Estamos con la creencia que queramos, pero estamos en esta 3D, en este mundo de Maya. ¿Cómo? No quiero usar la palabra nos sirve, ¿no? Para no ponerlo, pero bueno, vamos a ponerlo así. ¿Cómo nos sirve este pensamiento no dual para nuestro día a día? ¿O cómo lo implementamos? ¿Cómo lo llevamos a nuestra vida diaria? ¿O cómo contactaste vos, Mica, con la no dualidad desde tu perspectiva humana? Bueno, voy a hacer como un poco de referencia a mi historia personal. Bueno, yo estaba estudiando filosofía, de hecho terminé la carrera, empecé el doctorado y me estaba dando cuenta que necesitaba hacer algo con mis manos, hacer algo con mi cuerpo. Y bueno, ahí fue donde me encontré con el Ayurveda y con el masaje ayurvédico. Y bueno, empecé a hacer masajes y hoy me acordaba de esto, ¿no? Que mi primer atisbo, por decirlo de alguna manera, de lo que es meditar, si es que se puede definir lo que es meditar, lo tuve haciendo masajes. O sea, fue el primer acercamiento a un estado de presencia plena, de presencia pura, justamente en contacto con otro cuerpo, en contacto con una técnica, ¿no?
Y creo que hay algo de eso en la práctica, ¿no? En el cotidiano. Tiene que ver con una continuidad, con un estar totalmente presentes, como dándonos cuenta, por decirlo de alguna manera, el darse cuenta natural, como dice Shankara, el darse cuenta de que, bueno, de que estamos y somos parte de lo mismo. Insisto, para mí, en lo que hace a mi vida cotidiana, hay momentos, hay atisbos que suelen ser muy gozosos, suelen ser de mucho disfrute, de mucha... La mejor palabra que se me viene es dicha, que a la otra vez hablábamos, Tenchu, bliss y dicha, ¿no? Esta cosa, de esta sensación corporal de plenitud, de gracia, ¿sí? Que experimento y que he compartido con otras personas también. Y que esa sensación obviamente tiene sus efectos, porque pensaba cuando hablaban hace un ratito en la ética, ¿no? En como los efectos más prácticos de esta metafísica. Cómo uno está en su cuerpo, cómo uno está en su mente, cómo uno está en su respiración, va a tener efectos en cómo me vinculo con el otro, o el supuesto otro, o cómo me vinculo con la naturaleza, o cómo me vinculo con un alimento. De alguna manera es un ponerse en un lugar, ¿sí? Si hablamos también de perspectiva, es como ubicarse en un lugar desde el cual las actitudes, las palabras y las formas van a tener un cierto tono, un cierto color, un cierto aroma, que va a ser muy distinto a una forma en la que yo me considere separada, me considere distinta. Me parece que va por ahí. Me hay relatos de, por ejemplo, un carpintero que se pierde en su artesanía, digamos, y no hay diferencia entre él y lo que está haciendo y todo el proceso, ¿no? Porque está como en este estado en la zona. Entonces, no es que él está moldeando el objeto, sino que él y el objeto están en una relación inseparable de modificación mutua. Pero me llama esto también que decir que se siente como dicha, porque esa es una buena pregunta. Cuando uno realmente alcanza, por momentos, ¿no?, visiones o sentimientos de esta cuestión no dual, ¿cómo se siente? Y me llama que lo exprese como dicha. Vos, Porlon, ¿has tenido momentos, contactos donde tu perspectiva o tu sensación haya estado parado en algún punto no dual? Lo que pasa es que al hablar de percepciones y autopercepciones es muy difícil que yo pueda decir esto que Mika está describiendo es lo que yo sentí. Pero, confiando un poco en la trama que nos conecta, digamos, en el macro, lo que me vino es el último capítulo de Midnight Gospel, que es una serie de Netflix que recomiendo a la audiencia, y ustedes me están haciendo que sí, así que me imagino que ya lo vieron. Así que les recomiendo que lo vean de nuevo. Bueno, lo veí hace poquito. Y ahí, bueno, se trabajan distintas cosas. Pero hay una meditación que recomiendan que implica empezar sintiendo el interior de tu dedo. Y después de a poco expandiéndolo a empezar a sentir el interior de tu cuerpo, después tu mano. Y cuando vi ese capítulo me puse a practicarlo. Y se siente muy extraño. Es una sensación que no había tenido, o no, por lo menos no es frecuente. Y recomiendo eso especialmente, y creo que va por ahí. Como poder conectarse con cierta información que está adentro, porque lo voy a poner en mis términos, casi como que si estuviéramos todo el tiempo más afuera. Y cuando uno habla de también el adentro, a veces uno lo pone en el pensamiento, pero el pensamiento también está afuera. Y ahí cuando vas y llevas a la percepción, la autopercepción, a sentir el interior de tu cuerpo y hacer ese intento que es como una meditación,
realmente sentís algo diferente que te conecta con algo más. Es difícil de explicar, diría que hay que hacerlo y cada uno lo vivirá de distintas maneras, ¿no? Pero me vino eso. Sí, me acuerdo, gran capítulo ese. La premisa encima es muy simple, es cómo se siente tu mano desde adentro. Desde adentro. Y como que ya te fuerza, viste, a pensarlo de otra manera. Yo toco a veces eso cuando me siento al sol, me relajo de una manera particular que no la puedo escribir porque es mía nomás, ¿no? Pero es como intentar sentir todo el cuerpo desde adentro por momentos. Y lleva un estado de relajación y dicha, que dura un ratito. O sea, por momento uno se distrae o vienen otras cuestiones, pero mientras dura es una cosa fantástica. Sí, y Porlon, ahí dijiste, creo que utilizaste las palabras algo más, ¿no? Es como algo más que sentís, más allá de lo percibir tu cuerpo. Hay un algo más con el que te conectás. Es difícil de explicar. Justamente ese algo más, que no sabemos bien a qué hacemos referencia cuando decimos algo más, pero evidentemente es algo que funciona como motor de las búsquedas espirituales, por llamarle de alguna manera, ¿no? En mi caso, dije, bueno, ¿qué onda la vida? Voy a estudiar filosofía a los 17 años. Después, bueno, me metí en el yoga, en el ayurveda, como que hay una cuestión ahí de explorar que tiene que ver con una inquietud, con una curiosidad, que la siento como muy de la niñez también, ¿no? Como esa cosa de la niñez que busca, que explora, que juega, buscando justamente ese algo más. Y para las tradiciones no duales, ese algo más es justamente la unidad. La unidad que ya es, que no hay que salir a buscarla afuera, ¿sí? Que ya está siendo, aquí y ahora. Hablamos en algunos capítulos de que para conectar con esa unidad o esa totalidad es un proceso de sustracción, no de adición. Hay que quitar ilusiones, porque de fondo cuando quitas todas, está ahí, esperando, lista. Como que hay una parte tuya que está siempre meditando. Sería una forma de poner. Y vos, al desdistraerte, conectás con eso. Volviendo a la pregunta, esto de lo cotidiano y de cómo, bueno, a ver cómo ponemos esto en la vida diaria, se me viene una palabra que es la interdependencia, que un poco explica la cuestión de la unidad. Eh, Esta idea de cómo es adentro es afuera, o microcosmos y macrocosmos, ¿no? Que bueno, si lo llevamos, por ejemplo, a la Ayurveda o a la astrología, como veíamos la otra vez, así como están los elementos, fuego, aire, tierra, éter, agua, como están en la naturaleza, también están en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, estamos hechos de lo mismo. Yo soy profesor en una escuela Waldorf. Me tocó dar qué es la vida, durante un mes dábamos ese tema todos los días. Y arrancamos con 2 preguntas. ¿Qué me forma y de qué formo parte? Y pusimos en el pizarrón todo lo que dijo cada una de las personas, tanto en una columna como en la otra. Y vos mirabas las columnas y si bien lo más grande, lo más lejano, como tipo la galaxia, formamos parte de, ¿no? Como las cosas súper grandes estaban claras, pero en un momento, por ejemplo, ambiente aparecía de los dos lados. Átomos aparecía de los dos lados. Y así, ¿no? Energía, comunidad, un montón de cosas apareciendo en los dos lugares, porque hay un montón de límites ficcionales donde no se entiende bien si formamos parte de o nos forma. Incluso una galaxia, por ejemplo, también sería ilusoria la división. Pero si no te instruyen, realmente la línea no es tan clara entre qué soy y qué no soy. Sí, iba sobre eso. En mi escuela no hablábamos de qué nos forma y de qué formamos parte. Yo nada que ver con eso. Cuando hablabas de eso, Porlon, se me vino esta idea
de que la conciencia todo lo permea. Como en esta cuestión de hasta dónde o de límite, bueno, la conciencia es eso que todo lo permea y gracias a lo cual todo puede existir. Esta cosa de permeabilidad, ¿no? Como hay un límite, pero que es un límite que permite, no que define. Sí, más una pregunta que una respuesta. Sí, siempre va a haber más preguntas que respuestas. Acá no hay certezas. Y bueno, esa es la relación que hace, bueno, que lo ha aparecido, mira, entre la ser y el no hacer que plantea Don Juan, donde don Juan le explica que uno de chico le enseñan el hacer del mundo y para poder ver hay que aprender el no hacer, y que tiene que ver con como desprogramarse de la cantidad de imágenes que te impusieron para que veas el mundo como lo ven todos. Sí, siempre se me viene esta misma idea que un poco ya hicimos referencia, que en realidad para entrar en estas tradiciones, o cuando, mejor dicho, cuando entramos en estas tradiciones y en estas exploraciones en búsqueda de eso algo más, que no sabemos bien cómo llamarlo, en realidad la invitación y el gran desafío es a descondicionarnos y a desprogramarnos, como básicamente ir un poco en contra de la cultura y de la educación. Es más un desarmar que armar, y dejar entrar en el cuerpo, en la mente y en la respiración como un nuevo modo de estar en el mundo. Yendo también ahí a lo cotidiano, ¿no? Es como que me parece que estas filosofías estas prácticas, porque también toda la práctica psicofísica apunta a eso, nos permiten y nos habilitan a otros modos de estar en el mundo. Me hiciste acordar, acá hacemos full circle. En el capítulo de ensueño, el primer capítulo, el que grabamos con Manu, logramos una suerte de conclusión o síntesis, que era algo así como que para lograr tus sueños era necesario luchar contra 4 enemigos o 4 jinetes, que según lo que planteaba Manu eran no puedo, no sé, no tengo y no debo, como la política, la ciencia, la economía y la religión, aquello que nos oprime, ¿no? Y Tenchu nos traía una cita de McKenna que era que la cultura no es tu amiga. Y ahí un poco de alguna manera lo que decíamos es que para manifestar tu visión de la realidad en la realidad, tenés que poder luchar por tu propia visión, por tus propios sueños, más allá del qué dirán, ¿no? De lo que nos imponen. Y en esa lucha los obstáculos son los prejuicios, sobre todo, y son justamente los condicionamientos que se pueden desarmar en un instante si estamos con la apertura corporal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso también todo el trabajo respiratorio, todo el trabajo con las asanas, con la contemplación tiene que ver con eso, con abrir espacios, con desbloquear todos esos nudos que tenemos, que son nudos de la cultura. El cerebro es tan programable que no nos damos cuenta el nivel de programación que fuimos acumulando en los años. La neuroplasticidad como que se vuelve un arma en contra, en el sentido que te vas construyendo unas realidades súper personalizadas de cómo realmente funciona la cosa. En contra y a favor, digo, también, ¿no? Porque así como se arma, puede desarmar. Siendo este una suerte de último episodio de la temporada, una suerte de síntesis de la síntesis, o una extrucción sintética, esto de la programación de nuestro cerebro y la necesidad de programarse, diría que si no apareció en cada capítulo, pega en el palo. Así que yo ya lo nombraría como parte de lo que tratamos de hacer en este programa, tanto entre nosotros como con nuestros oyentes, ¿no? Especialmente en el disclaimer que dio Tenchu cuando empezó el capítulo. O sea, vamos a hablar, pero no nos crean nada. ¿Por qué funciona esto que intentamos hacer cada tanto en metajuego? De jugar, tomar algún videojuego como Tarot y que nos vaya reflejando cosas de nuestra vida, de nuestra psiquis. ¿O por qué funciona el Tarot mismo, en parte? Y por esto de que en algún nivel de interpretación
si vas lo suficientemente más abajo, no hay diferencia entre lo que pasa en el mazo de cartas y lo que pasa en mi cabeza. Entonces, se apoya en esta conexión, todas estas cuestiones que a veces se las etiqueta como esotéricas, mágicas, pseudocientíficas e incluso más ilusorias. Para mí se apoyan en esta continuidad de fondo. Se apoyan en que la actividad y vos no están separados. Entonces leer la actividad es lo mismo que leerte a vos. Sí, y se me viene de nuevo la palabra interdependencia y esta idea de red, ¿no? Cuando nombraste la tirada del tarot fue como así, muy contundente. El adentro y el afuera, ¿no? En esta misma línea de continuidad, que los arquetipos reflejan eso que ya está pasando en vos, en algún plano. Bueno, yo después de que vi que le dieron el premio Nobel de física a esta gente, no me acuerdo, después los podemos buscar, en 2022, que son los que con un generador de números random y un cristal de cuarzo pudieron probar que se generan en ciertos momentos angulares 2 fotones que son gemelos y están entrelazados cósmicamente a la distancia, a toda distancia, y que lo que le pasa a uno le va a pasar lo opuesto al otro. Y para poder evaluar esto tuvieron que generar todo un sistema de randomización, porque cuando uno observa determina. Y medio que acá como que yo siempre trato es como que el libre albedrío fuera la matriz y la capacidad de en algún momento determinar algo, y por otros momentos aceptar que el camino del universo. Y me parece que todo lo que están comentando que en esto de la complementariedad empieza a aparecer en el trasfondo de la física y de la matemática, digamos. Entonces ya cuando volvemos a la pregunta de ¿para qué nos sirve en la cotidianidad? Bueno, tal vez es una herramienta medio de parábola, así como medio como un ser humano cotidianamente puede interpretar y puede jugar con las reglas con las que está construida el universo mismo. Porque si te tengo que explicar lo de las partículas, que no se entendió seguro nada, pero más o menos lo que venimos diciendo se viene entendiendo. Entonces, históricamente tenemos recursos y estamos conectados con esa información y la venimos bajando cada vez más como podemos. Y ahora incluso los más duros, que son los más cientificistas, también están diciendo que eso es así. Sí, como distintas formas de decir lo mismo, ¿no? Con otros lenguajes. Vamos a decir, si son lenguajes, se van conquistando distintas subjetividades que estaban unidas a través de ese lenguaje, ¿no? Como suele ser. Y cada vez más, cada distintas lenguas, si se quiere, acuñan la idea y el concepto, digamos, y eso también es como una suerte de no dualidad, porque hablamos de que nombrar separaba, pero si todos los nombrares apuntan a lo mismo, ahí unificamos. Me viene que en la cultura general la palabra cuántica, con sus pros y sus contras, tiene un tinte similar a lo no dual. Tiene una naturaleza no dual, lo cuántico, de base, en lo poco que entiendo, sin intentar explicar más nada, tiene una naturaleza no dual. Incluso las computadoras cuánticas lo que buscan es representar no las cosas como 0 y 1, sino como otro estado también, uno más intermedio, una superposición de 0 y 1, y esto lo hace a veces computar mucho más rápido. Entonces, desde ese ángulo también se está llegando a lo mismo, que si cuando intentás abandonar esta necesidad de que las cosas sean blanco y negro, conectás con una relación más directa a la realidad. Por eso en la computación es computar más rápido, pero en lo humano puede ser la intuición, si querés, ¿no? Que responde a una velocidad que no tiene la capacidad de razonar linealmente. Capaz que perdés el velo de la ilusión del tiempo y empezás a alterar tu pasado, tu presente y tu futuro toda la vez. Lo de todo a la vez está buenísimo porque
es una experiencia que podemos tener ahora mismo. O sea, no podemos separar en este preciso instante lo que estamos viendo de lo que estamos saboreando, de lo que estamos oliendo, de lo que estamos escuchando. O sea, bueno, sí, puedo hacer foco un ratito en uno de esos, pero en realidad son todas las dimensiones sensoriales al mismo tiempo, esa multidimensionalidad de todo lo que aparece y desaparece. Por eso en el Tantra se habla mucho del cuerpo como un laboratorio, ¿no? Del cuerpo como un laboratorio donde experimentar todas las posibilidades, todos los matices emocionales, todos los matices de pensamiento, y por eso, de nuevo, ahí el cuerpo es como el portal, ¿no? Para experimentar esto que se habla mucho, ¿no? De la experiencia directa de la no dualidad, la experiencia directa de ese algo más que estamos buscando en tanto seres humanos que tenemos inquietudes existenciales y decimos, che, ¿qué onda esta vida? ¿Qué está pasando? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el sentido? ¿No? Entonces, una forma más palpable de bajar esto que parece por momentos tan abstracto es ir a la sensación corporal. Y en ese sentido también todas las prácticas que nos lleven a abrir el cuerpo, a descondicionar el cuerpo, a desacorazar el cuerpo, van en esa dirección. ¿Qué sé yo? Las artes marciales tradicionales, algunas danzas, el yoga real, no el yoga fitness que aparece ahora, que es lamentable, nos apuntan a eso. Mira, yo hace poco empecé a levantar pesas, así, levantamiento olímpico. Y capaz que no entra en la categoría de, pero la verdad que ayer miraba una competencia de levantamiento olímpico, y lo máximo que podés, o sea, tu máxima capacidad de levantamiento, hay gente que levanta más del 100% de su peso. Y esa capacidad está determinada porque logres alinear perfectamente tu cuerpo en una manera única, que es el máximo, que es un movimiento de, no sé, 2 o 3 segundos, que se hace de una manera determinada, y ahora que lo estoy haciendo, entendí la cantidad de sincronía que tiene que tener tu cuerpo de abajo hacia arriba para lograr ese 1 segundo que levantás más del 100% de tu peso. Y dije, esto es una forma de o sea, si vos haces tu máximo peso cada vez, es como que estás llevando tu sincronicidad corporal al máximo en un momento determinado. Es como que es una buena forma de buscar un máximo, que es ese, digamos, ¿no? Y me sorprendió, o sea, yo fui como, tipo, me duele la espalda, ¿viste? Como, bueno, voy a hacer algo. Y entendí esto de ese deporte, como que requiere una coordinación corporal de pie a cabeza muy particular, y son 3 segundos. Cualquier actividad cotidiana puede convertirse en un ritual. Cualquier actividad cotidiana puede ser tu sadhana. ¿Sí? Y en ese sentido el Tantra es como súper inclusivo, vamos a decirle, súper amplio. No es que tenés que ir a un ashram en la India, o tenés que estar en un monasterio, o tenés que haberte hecho 150 limpiezas colónicas y hepáticas para que tu cuerpo esté listo. Sí, a ver, hay algo del orden de afinar el instrumento cuerpo, sí, yo con eso estoy de acuerdo, pero como que me parece que se puede, no me gusta mucho esta palabra democracia porque está re mal entendida hoy en día, pero democratizar, no sé, como el Tantra trae eso también de democratizar la práctica espiritual. Por esto mismo, porque cualquier evento cotidiano, hasta una emoción muy fea o una situación muy límite, y que vos decís, no, esto es lo peor que me pasó en la vida, eso mismo es lo que te abre una puerta hacia otro modo de estar en el mundo. Sí, de hecho el italiano, loco, que a mí me gusta mucho, que se llama Corrado Malanga, dice que en esa ilusión de la separación lo que te sucede, de alguna manera te lo estás gestando a vos mismo, digamos. Él lo intenta sostener, dice que trabajó con 3.500 casos de abducciones de extraterrestres,
Y lo que termina descubriendo a través de hipnosis y qué sé yo, es que lo que él concluye es que las abducciones y los extraterrestres no existen en sí, sino que son creados por las mismas personas que eran abducidas, en el sentido literal del poder de, vamos a ponerlo en algunos términos, de la mente humana, o del ser humano, en realidad vamos a ponerlo así, del ser humano para crear su realidad, y eran experiencias que uno se creaba a sí mismo porque tenía que trabajar algo que estaba relacionado con eso, para poder trascender algo. Y me parece re flashero, me parece un concepto muy fuerte, porque a la gente le pasan cosas horribles, a uno mismo y a otras personas peor, y plantearlo como bueno, pero te lo estás creando a vos mismo para trascender algo, es como complicado, pero a la vez si todo parte de una sola cosa, es esa cosa, la cosa haciéndoselo a sí misma. Sí, puede resultar un poco polémico pensar así, pero hay algo de eso que es así, o sea, el mundo es porque es percibido por alguien. Entonces, es a través de los sentidos como el mundo aparece. Esto que aparece mucho como ejemplo de la conciencia y de la continuidad de la conciencia o de lo absoluto en los tres estados, como la vigilia, el sueño profundo y el sueño con sueño. Me parece ahí como atinado en el sentido de que, bueno, lo que apenas te despertás, el mundo es mundo porque lo percibís. Y lo que es el soporte de la vigilia, el sueño con sueño y el sueño sin sueño o el sueño profundo, es algo que permanece inalterable a esos tres estados. ¿Qué es lo que no se modifica y que resiste esos tres estadios? Bueno, es la conciencia. Digamos, es con los sentidos como creamos el mundo, y el mundo es mundo pensar, porque bueno, lo percibimos. Pero hay cosas que se vuelven reales y yo ni las escucho, ni las veo, ni las toco, simplemente son creaciones cerebrales. Y bueno, sí, la mente como sentido de percepción. Y ahí se une con lo que decía Corromalanga, usa la dualidad para entender la realidad. Es como una forma de transaccionar con la realidad que tiene la mente, la dualidad. ¿Por qué esa necesidad de dualizar todo? ¿Por qué no hay otra manera? ¿O cuál sería la otra manera? El peronismo. Para mí, a mí se me hace más claro algunas de estas cuestiones pensarlos en números. No en matemática compleja, sino en números. ¿Qué es lo que sostiene toda la dualidad? El 0. El 2 es un número válido, existe, tiene su realidad ontológica, pero es una perspectiva. Termina siendo muy útil para una parte de nuestra percepción. Pero como hablamos la otra vez, se va rompiendo lo dual y va entrando lo infinito, por lo múltiple. Las múltiples potenciales, las múltiples perspectivas, como que ya no hay ni uno, ni dos, ni tres, ni siquiera hay un montón. Ya estamos tocando el infinito. Y a mí, todo esto del continuo que va detrás, de la cosa continua, si lo veo desde el punto de vista matemático, me evoca todo infinito. Como que en esa infinitud está hecha de una estructura que se repite una y otra vez. Y te voy a demostrar que el peronismo y los números imaginarios son expresiones fractales de la misma cosa. El peronismo se fue multiplicando y hoy en día es como infinito, ¿no? Uno mira a la Argentina y dice, ¿qué no es peronismo hoy en la Argentina? Está complicado, digamos. Vos planteás que el peronismo es el absoluto que sostiene todas las otras exploraciones políticas dentro de este país. Es como que está de fondo. Lo sepan todos o son no. peronistas. Es una praxis peronista también eso. La comedia tiene una cosita no dual, en el sentido que a veces te muestra una dualidad y después te muestra cómo se une o cómo se rompe, como que te presenta a veces un contraste y después de alguna manera lo hace estallar a su... El otro día, en un especial de Bill Burr, en un momento dice, imagínense
una mujer presidente y todas las mujeres empiezan a aplaudir y qué sé yo. Y dice, pero estoy arrancando un chiste. No va a terminar bien. ¿Por qué me aplauden? Si ya saben que estoy arrancando así y no va a terminar bien. Bueno, y esos momentos así de chiste son como esto, lo que hablábamos antes, como estos atisbos, ¿no? De unidad o de no separación. Como la risa, cuando estás riéndote mucho, hay un momento en que estás riéndote mucho y te estás riendo mucho. O cuando estás saboreando algo como estas barritas de esta chica tan ricas Tiramos que me el chivo compartiste el para otro día, Flower Power. Tenchu. Alimento vegano, delicioso, nutritivo, acá en Rosario. O cuando ves algo muy bello. O un orgasmo. O sea, son todos esos instantes en lo que se experimenta una no división. O sea, una fusión total, como la fusión esta más mística, ¿no? Pero que puede estar presente todo el tiempo. Está en el bueno para cotidiano. poner ahí como textito abajo de los productos de Flower Power. Me conecta con lo absoluto. No, pero para tener otra cuestión. Hay un miedo. Hay un miedo en esto que llamás como fusión. Y la gente le teme a la pérdida de individualidad. Esto fue ejemplificado recientemente en algo que muchos han visto, un capítulo de Rick and Morty, donde hay un planeta llamado Unity, medio que unifica, coloniza a todos los habitantes y los hace un poco mente colmena, homogeneiza su paradigma de alguna manera. Y esto trae cierta paz, cierta armonía. Pero ¿a qué costo? Porque en algún nivel estaba perdiendo tal vez cierta chispa independiente de cada personaje. Después, el control de Unity se desbanda y inmediatamente se arman facciones. Inmediatamente se arman facciones peleándose por cosas ridículas, como la forma que tenían sus pezones, ¿no? Como los pezones triangulares contra los pezones circulares, guerra civil terrible. Satirizando esta idea de que el momento que rompemos cierta unidad, nos buscamos cualquier dualidad para pelearnos. Porque es la forma en la que nos relacionamos. Vemos ahí un continuo de números, pero decimos no. Más chico que el 13 son los números chicos. Más arriba que el 13 son los números grandes. Y ya, los dividimos en una división y nos peleamos los chicos contra los grandes. Entonces, ¿qué le decimos a alguien que le dice todo bien con esta fusión, pero yo no quiero perder quién soy? Yo hice la tarea, Tenchu. Me dijiste que estudie el final de Evangelion. Y hay un momento que se hacen la pregunta de ¿cómo puedo cuidarme a mí mismo si no sé quién soy? Y la respuesta, que es muy raro, le dice tienes miedo. Como si el miedo fuera una herramienta de discernimiento. El miedo en el sentido de cierta alerta a algo que te va a atacar a vos, o a lo tuyo, o a lo que querés, ya te está dando esta pauta de por dónde viene quién sos. ¿Sos aquello que tenés miedo de que sea dañado? ¿Viene por ahí lo que está diciendo Polo? No sé, pero nombraron la palabra miedo recién y a mí me viene más como que capaz que la percepción, o sea, la sensación corporal del miedo, como un momento de registro que probablemente te dispare corporalmente, por ejemplo, niveles de adrenalina, que te aumenta la percepción o la sensibilidad perceptiva. Y ahí empezás a tomar registros sobre cuidados y empezás a construir un relato interno, ¿no? Debe haber otros mecanismos similares, pero como si el miedo fuera una forma también de construir tu identidad para saber qué cuidar, porque como si esa identidad, otra vez, el límite de lo interno y lo externo, entenderlo te permite saber qué cuidar, sino como saber, no sé, para tener una autoestima, qué estimar. Claro, como que en el plano de la materia, en el plano 3D de lo humano, se pone en juego esta cuestión de la identidad y de la definición de soy esto, soy aquello, ¿no? Pero si volvemos a esta pregunta, ¿quién sos? Es como es ad infinitum.
porque ¿quién sos? Y soy Micaela. ¿Y qué es ser Micaela? ¿Qué es Micaela? Y Micaela es mi nombre. ¿Y qué es que tengas ese nombre? O sea, me explico como que puede llegar a ser una pregunta sin respuesta, ¿no? Una persona, no sé cómo llamarle, un gurú, Ramana Maharshi, que habla justamente del quién soy, y él dice, yo soy. O sea, ante la pregunta ¿quién soy? Yo soy, ¿no? No soy esto o aquello, yo soy. Soy eso justamente que no se puede nombrar, porque nunca lo podemos alcanzar del todo, pero es eso que no cambia y que hace que yo pueda estar diciendo esto en este momento. Yo soy eso que me permite ahora estar hablando, estar en este cuerpo y estar articulando este discurso, estas afirmaciones. Como que en el nivel de lo humano, en el nivel del ego, si se quiere, necesitamos definirnos, necesitamos de alguna manera no perder el control. Creo que el miedo y el control están ahí muy asociados para funcionar, ¿no? Metería un poquito de dudas a eso, a ver qué pasa si me dejo de identificar con este ser Micaela, licenciada en filosofía, masajista ayurveda, practicante de... ¿Qué pasa si me dejo de identificar con eso? ¿Qué queda si me dejo de identificar con todos esos adjetivos, con todas esas características? Y bueno, Jim Carrey un poco se rompió por eso. Yo siempre se lo recomiendo a Tenchu que mire la película, las dos, y el documental de Jim Carrey haciendo de Andrew, el cómico. Volvemos otra vez a los comediantes. Y bueno, lo cuenta Jim Carrey en un montón de situaciones, pero aparte se ve como muy extrañamente en el documental ese de cómo Jim Carrey graba esa película y se transforma prácticamente en esa persona. Y él dice después eso, de que como que él sintió que podía ser cualquier persona si se lo proponía. En un sentido literal, porque en el documental vos ves como él interactúa con la hija del loco. Y lloran, como si era un encuentro como real, es muy muy fuerte, muy fuerte. Yo recomiendo que lo vean. Creo que siendo Andrew o algo así, o Bean Andy, algo así. No lo vi, escuché algunas cuestiones de alguna entrevista a Jim Carrey y su transformación y su despertar, o por llamarlo de alguna manera. Y me viene de nuevo esta idea de la cultura y de los condicionamientos culturales, porque alguien que se desidentifica por completo, probablemente lo metan en un neuropsiquiátrico. Esta cuestión de disolución y de yo soy el absoluto, en nuestra cultura está visto como un rasgo de locura, ¿no? De la locura mal entendida, ¿no? Hay algo ahí de norma para que la cultura funcione que funciona también como una traba, como una pared con la que nos chocamos cuando tenemos esos momentos de éxtasis y nos da tanto miedo. Qué miedo que dan esos momentos de éxtasis. Qué miedo, ¿viste? Sí. Terrible. Pero además, yo siendo un ser tan finito y lo ilimitado tan infinito, no hay chance, ¿no? Esto no puede caber en mí. Me va a destruir. Lo ilimitado. Que inmediatamente en el momento de éxtasis decís, esto se va a terminar. Fuck. Se me vino la canción esta de... Es de Alan que Watts. está el audio y al final termina diciendo que la idea de... Bueno, relaciona un poco estas cosas que venimos hablando, porque dice, la idea es de darte cuenta de que el ego es una ilusión, una pantalla, una proyección. ¿Para qué? Para que cuando te des cuenta de que sos Dios, no se te suba a la cabeza. Es que es la idea, esto de que yo digo, uno crea sus propios rivales, sus propios desafíos con su propia mente, porque uno es el mismo Dios y creador de su propio universo, digamos. Y ahí tenés full ownership de todo lo que te está pasando. Y es una carga, hablando otra vez de las pesas, muy grande. Entonces, si no estás bien alineado, si no hiciste los ejercicios, hiciste la técnica bien, y venís y estás ahí comiendo saludable, vamos a ponerlo, y está complicado levantar esa carga total. Entonces ahí Ahí empieza creas la ilusión. evasión. No, esto no lo puedo haber creado yo, esto viene de afuera.
esto viene de afuera. A la vez, cuando vos a alguien le decís, de alguna manera, con esta cuestión polémica y complicada de decirle que de alguna manera es creadora de lo que le sucede, no le estás diciendo es tu culpa, le estás diciendo vos sos Dios, o sea, vos, ¿entendés? Vos sos la creación total acá. Totalmente, pero es una carga muy grande para cualquier ser humano asumir esa responsabilidad. Sí, esta soberanía absoluta que somos y que podemos experimentar requiere de un cuerpo que la soporte. O sea, cuando vos decías recién por lo medio en chiste comer bien y la técnica y no sé qué, sí, es eso. O sea, hay que practicar para bancársela. Sí. Vamos a traer el lore. Nosotros le decimos a eso venerar la escuela. Hay que venerar la escuela.